Vamos a empezar, hermanos. La gloria sea para Dios que nos tiene en este lugar. Y vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos. Amén. Capítulo número 2. Amén. Vamos a leer capítulo 2, versículo 46. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47. Y alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hoy vamos a capítulo 5 de Hechos, versículo 48. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Oramos. Padre que estás en el cielo. Gracias. Señor buen Dios, en esta hora te damos la gloria, te damos la honra, Maestro. Te pedimos en este momento que te glorifiques, que exaltes tu nombre, Señor, en medio nuestro. Ahora, Padre, seas tú instruyéndonos, seas tú enseñándonos tu palabra, Señor. Seas tú mostrándonos el propósito, Padre, de lo que quieres hacer en este lugar, oh Dios del cielo, en esta ciudad a la cual tú nos has enviado, Señor, y nos has puesto como, Señor, lumbreras que iluminan en medio de las tinieblas, Padre, como sazón que da vida, Señor, y sabor al mundo insípido que hoy en día ofrece, Señor, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, a los moradores de esta tierra, Padre, que seamos hoy instrumentos útiles en tus brazos de poder, siendo preparados, Padre, para cosas grandes, siendo preparados para conquistar en tu nombre naciones enteras, Padre, para que seas exaltado hasta lo último de la tierra, como tu palabra, Señor, nos lo ha pedido que lo hagamos. Gracias, Jesús. Ahora sujetamos todo espíritu contrario al tuyo, todo aquello que quiera oponerse a que tu pueblo sea preparado. Jesús, hoy lo reprendemos en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Echamos fuera, Señor, todo lo que no es tuyo en esta hora, Padre, lo amarramos en el nombre de Jesús. Se va toda enfermedad en el nombre de Cristo. Ahora, Padre, por el poder de este evangelio y la sangre derramada en la cruz, ahora, Dios, derramamos, Señor, sobre este lugar la unción de tu Santo Espíritu, para que sea consumiendo todo lo contrario a ti y abriendo las mentes y preparando los corazones para ser instruidos en tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Lo creemos, Jesús. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Bendito sea Jesús. Le alabamos. Hermanos, quiero decirles que las células familiares o altares familiares o el trabajo en casas, como muchos lo han dicho, aquí la Biblia le llama las casas de enseñanza, las casas donde se predicaba el Evangelio de Jesús y se enseñaba. Este, hermano, no es algo que surgió hoy en este tiempo, sino que es algo que Dios desde el principio preparó para su iglesia. Y para eso, hermano, quiero recordarles que cuando el Espíritu Santo vino a este lugar, había solamente 120 personas en un templo orando, en un lugar alto, dice, en una casa, y ahí estaban orando todos, unánimes. Cuando vino el Espíritu sobre ellos,
Y eso otorgó a la iglesia, como Jesús se lo había dicho, primeramente valor, convicción, poder, para poder llevar a cabo la función por la cual Jesús los había preparado, que era el dar testimonio, el compartir las palabras que Él les había compartido, el vivir como Él vivió y el llevar ese mensaje, ese evangelio que quiere decir buenas nuevas a todas las naciones de la tierra. Y si usted recuerda cuando fueron bautizados, hubo un hombre que se levantó de pie y dijo: hermanos, nosotros no estamos borrachos. Lo que aquí ha sucedido es que el Espíritu Santo, como Joel lo profetizó, ha venido sobre esta tierra. Y empezó a hablarles de Jesús, a redarguirles en su corazón, de tal manera que ese día se convirtieron 3,000 personas al Evangelio de Jesucristo. Porque ese fue el resultado sobrenatural de la venida de su Santo Espíritu a esta tierra. Y desde ese día el Espíritu Santo sigue morando aquí. Y nosotros somos su templo, su morada. La iglesia sigue siendo el medio que Dios utiliza para llevar el Evangelio, o sea, las buenas nuevas de Jesús al mundo entero. Pero surge una pregunta, y es de que se sabe que eran 12 hombres a los que Jesús había preparado. Digamos que solamente ellos bautizaron a esas 3,000 personas en un día. Estamos hablando que cada uno de ellos tuvo que haber bautizado a 250 personas para llegar a completar los 3,000. Pero vale la pena el esfuerzo de bautizarlos cuando sabemos que el bautismo se recibe una sola vez en la vida. Pero que con el guiar, el preparar, el discipular, el cuidar de esas personas, ¿cómo ellos pudieron, solo 12, llevar, hermanos, a la madurez espiritual a esas 3,000 personas? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos. ¿Cómo es que ellos lo hicieron? Hermanos, si fueran solo 12 los que tenían que discipular, preparar, guiar, llevar a la madurez espiritual a esas 3,000 personas que recién convertidas en un solo día, la pregunta sería: ¿cómo lo lograron? Si eran demasiadas personas para solamente 12, sabiendo que el preparar a alguien no lleva un día ni dos, sino que, hermano, es una dedicación, es un proceder del tiempo que solamente se logra cuando la persona está dispuesta. Puede ser un mes, puede ser 2 meses, pueden ser 3, a lo mejor algunos se llevan 6 en ser formado su carácter como recién convertidos, como hijos de Dios. Ahora la pregunta es: ¿cómo esas 12 personas? Lo cual, si evaluamos que no tenían templos como hoy en día nosotros los tenemos, sino que se reunían en el patio del templo judío, ya que recuerde que el templo judío no es como una catedral o una iglesia que hoy podamos imaginar, sino que en el templo estaba primeramente los atrios, y en los atrios estaba el altar de bronce. Luego estaba la pila donde se lavaba el sacerdote, y la siguiente etapa era el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Pero ese lugar era un lugar en el cual solo el sacerdote entraba una vez al año. No era un lugar público como nosotros podemos imaginarlo. Entonces el lugar donde ellos se reunían era en el patio del templo, porque era un lugar público y grande y amplio para poder llevar a cabo el compartimiento de las buenas nuevas de Jesús. Entonces ellos ahí se reunían. Pero ¿sabe qué es lo que realmente nosotros debemos de examinar? Y es de que
Está bien, se reunían ahí en un lugar público y grande, pero la Biblia dice que también en las casas, y no había una casa donde cupieran 3,000 personas. Entonces la manera que ellos ocuparon para poder discipular a esas personas fue en las casas. En las casas. Reunir a 3,000 personas en 120 hogares era más fácil que reunirlos en un solo hogar. Entonces vinieron los discípulos y se repartieron a esos convertidos en 120 grupos que vinieron a tocar de 25 personas a cada uno aproximadamente, si hacemos números. Entonces nos damos cuenta que la función de discipular, la función de preparar, la función de guiar y llevar a la madurez a una persona recién convertida, no era el trabajo de los discípulos solamente, era el trabajo de toda la iglesia de ese tiempo. De tal manera que todos sabían lo que tenían que hacer. Se convertía en un alma, está bien, Pedro era el utilizado para ganar las almas, pero esas almas se repartían a esos 120 personas que estaban en ese lugar. Y se continuaba el trabajo, se continuaba el seguimiento, se continuaba la función hasta llevar a cabo, hermano, el discipulado en esas almas. Para cuando Pedro predicó y se ganaron 5,000 almas más, ya había muchos más hogares donde poder repartir a esas personas. De tal manera que podían reunirse en las casas y en el templo todos los días, enseñando y predicando. Y de vez en cuando, siempre que terminaba la predicación, compartían el pan, dice la Biblia, y compartían sus penas, sus dificultades, y se evangelizaba al recién convertido y se le enseñaba. Pero es ahí donde nos damos cuenta que los grupos celulares, como hoy se llama, porque la célula es algo que se multiplica. Usted sabe que nosotros tenemos células en nuestro cuerpo que nunca paran de reproducirse. Y lastimosamente, cuando hay células malas, son las que causan enfermedad en medio de nuestro cuerpo. Pero las células buenas, las células que están en buenas condiciones, son las células que se multiplican y nos ayudan a existir aún y estar en vida. ¿Ven? Entonces, es ahí donde la iglesia empieza a trabajar con grupos en sus casas y se congregaban en el templo. O sea que tenían dos tipos de celebraciones, las que se celebraban públicamente y las que se celebraban en sus hogares. De tal manera que todos fueron los primeros líderes de ese tiempo, los 120. Pero ¿qué sucede? Que lastimosamente la iglesia más o menos en el año 312 empezó a perder esa claridad de parte de Dios para hacer su obra. Pero vamos a examinar primero unos textos bíblicos. Hechos 12:12. Romanos 16:3-5. Para que empecemos a avanzar, uno busca el Romano y otros Hechos. Hechos 12:12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Romanos 16:3-5, ¿qué dice? El que lo tiene, que lo lea. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, y es el primer fruto de Acaya para Cristo. Amén. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús,
que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo,